La sala parpadea frente a vosotros durante un instante, como una radio portátil perdiendo la señal. Escucháis el sonido del martillo golpeando contra el polímero barato a vuestra espalda y casi podéis oler el ozono de la bala mientras ésta abandona la cámara. El cristal antibalas de la ventana vuela en 1000 pedazos, del tamaño de grandes lajas. Vuestro neurochip os muestra cómo su trayectoria implica una inequívoca sentencia de muerte, acelerando hacia vosotros a medida que vuestros ojos reaccionan girando en sus cuencas mecánicas. La adrenalina inunda vuestras venas. Apenas tenéis una décima de segundo para reaccionar. ¿Qué hacéis? Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver The Veil. The Veil es un juego creado por Fraser Simons y publicado originariamente por Sanyoku Publishing. Nos ha sido traído a España por parte de The Hills Press, mediante un mecenazgo bastante exitoso, aunque yo reconozco que me lo he comprado luego en tienda. En tienda, además del libro, yo no puedo hablaros de las recompensas que se hayan ido desbloqueando con el propio mecenazgo, pero en tienda, además del propio libro, lo que venía era esta hoja de referencia, que es un cartón en A4 que contiene todos los movimientos básicos, la hoja de creación de la primera sesión y diferentes cosillas. La única pega que tiene, el tamaño. El tamaño no es el mismo que el del libro, porque el libro es formato cómic, está entre el A4 y el A5, se queda ahí entre medias, mientras que la hoja sí que es A4, por lo cual no se pueden guardar juntos. Pero cartón bueno, o sea que va a durar bastante. Bueno, son unas cerca de 400 páginas en papel estucado a todo color. Tiene una maquetación muy sencilla, prácticamente es negro sobre blanco con los títulos en color rojo y con un arte brutal. Tanto las ilustraciones de Alessandro Rossi como de Tidi Luadón son increíbles, le dan al juego un poder, una atracción realmente increíbles y que son uno de los grandes potenciales del juego, que como podéis ver es un buen tocho y tiene muchísima información. Bueno, dentro de los juegos PBTA, sabéis que esto muchas veces se discute si es un sistema, si es un motor, si es un género, es un estilo. Bueno, dentro del PBTA tenemos una horquilla de juegos que han sido desarrollados por parte de muchos autores y que se mueven dentro de una horquilla bastante amplia. Dentro del hecho de que prácticamente son incompatibles todos entre cada uno de ellos, nos vamos a encontrar dentro de esa horquilla en un extremo a Dungeon War. Dungeon War es un juego que dentro de estas mecánicas PBTA está muy cercano a lo que son los juegos clásicos, está muy cercano a lo que es el mazmorreo más puro y duro, con los atributos clásicos que se utilizan de fuerza, constitución, tal, y que incluso a la gente que no les atraiga mucho el juego PBTA, pues se van a sentir bastante cómodos jugando a Dungeon War. Sin embargo, en el otro extremo, si aquí tenemos a Dungeon War, en el otro extremo tendríamos a The Veil. The Veil es un juego raro. Es un juego que yo os digo, me encanta, ya le puse el ojo encima cuando salió, fui de las primeras personas que habló de este juego y le llevaba echado el ojo durante mucho tiempo y os digo que me encanta, pero reconozco que es un juego raro. Y es un juego raro porque dentro de esa temática PBTA utiliza algún tipo de variación que realmente lo convierte en un juego raro, pero dentro de su rareza es genial. Bueno, este juego nos propone una idea de cyberpunk mucho más cercana a lo que sería la concepción actual que podríamos tener de dentro de 30, 40, 50 años. ¿Vale? Frente a la idea originaria de cyberpunk creada principalmente por autores como William Gibson, que era mucho más ochentera, mucho más basada en conexiones a través de cables coaxiales, mucho más mecánica, mucho más chatarrera. No, es decir, estamos ante una concepción más cercana a Carbono Alterado que a Johnny Mnemonic, más cerca de Alita Ángel de Batalla que de Blade Runner, de Ghost in the Shell que de Matrix, o de Snow Crash de Neil Stephenson que de Neuromante de William Gibson. Bueno, dentro de este sistema, que os digo que es... para mí, dentro de los juegos PBTA, yo no me considero un profesional, pero sí que tengo bastante experiencia. He jugado mucho a Tremulous, a Wars in Peril, Dungeon War, Sombras Urbanas, este propio The Veil. Bueno, conozco el sistema, aunque ya os reconozco que no me considero un profesional. Desde luego, para mí es el juego que está mejor diseñado.
Es el más brillante, el más audaz, el que aporta ideas más novedosas, el que mejor explicado está. Si os gustan los juegos PBTA, incluso aunque no lo fuerais a jugar, por su propio diseño, por lo que te propone, por cómo lo expone, desde luego es un juego que merece mucho la pena. Bueno, y os estaba diciendo que es un juego raro. Es un juego raro primero porque no utiliza atributos basados en concepciones más clásicas. Incluso en otros juegos cuando te dicen frío, duro, bizarro, tal, más o menos siempre tiene su correspondencia con lo que serían atributos más o menos clásicos. Aquí vamos a utilizar emociones. Emociones basadas en una rueda de emociones creada por la doctora Gloria Wilcox y que nos van a enfrentar ira con pasión, miedo con calma y tristeza con alegría. Y diréis, bueno, ¿y eso cómo leches podemos llevarlo al juego? Bueno, pues este juego lo que nos propone es que más importante el hecho de qué haces es cómo lo haces, cómo lo interiorizas, cómo entra dentro de ti, cómo lo expones. Propone una experiencia de juego muchísimo más inmersiva, muchísimo más narrativa de lo que podríamos estar acostumbrados a ver en otros juegos. Bueno, os explico. Por ejemplo, vamos a utilizar como ejemplo a Molly. Molly, esa samurái callejero de las novelas de William Gibson, que aparece en Neuromante y en alguna más. Bueno, pues imaginaos que esta Molly de repente ha visto cómo se ha puesto precio a su cabeza, cómo todos los asesinos de Chiba City están buscándola, están persiguiéndola y busca refugio en uno de sus contactos habituales en el cual tiene puesta toda su confianza y que espera que le transmita la información necesaria para saber qué está pasando. Entonces se acerca al lugar de contacto mirando, buscando, sintiéndose, pues eso, perseguida, ¿no? Mirando en todos los sitios por si acaso hay una emboscada, por si alguien la ha perseguido, cuando de repente este contacto, en el cual ella tenía puesta toda su confianza, saca una pistola y directamente la dispara. Entonces, en ese momento, el jugador que lleva a Molly, pues les pones esta situación y él decide, bueno, pues mira, como me acaba de disparar, yo lo que voy a intentar es lanzarme al suelo, dar 2 volteretas y quedarme de cunclillas junto delante de él con la pistola sacada para tenerle controlado, para amenazarle. Bueno, pues entonces eso sería, dentro de las mecánicas del juego, el movimiento de arriesgar. Pero claro, aquí nos estamos moviendo con emociones, no nos estamos moviendo con características o atributos habituales. ¿Eso qué significa? Que este jugador que lleva al personaje de Molly nos va a tener que explicar cómo lo hace, cómo lo siente, cómo lo interioriza. Entonces te dice, bueno, mira, Molly tiene que ser una asesina experta, es una guardaespaldas profesional, está acostumbrada a todo este tipo de situaciones en las cuales hay mucha tensión, pero también es cierto que la han venido persiguiendo, que está amenazada y que de repente el tío en el que tenía puesta toda su confianza le acaba de traicionar, ¿no? Acaba de intentar matarla. Por lo cual ella se siente asustada, ella tiene miedo y va a tirar ese movimiento de arriesgar con miedo. Por supuesto, esto, como sería un juego PBTA, pues tendría los 3 tipos de resultados habituales. Pues si sacara 10 o más, consigue esquivar perfectamente las balas, ¿no? Los ciberojos que posee, pues se activan en ese momento, viendo la trayectoria de las balas, incluso el propio calibre y la velocidad de la munición. Observando todos y cada uno de los detalles, gira en el suelo dando 2 volteretas, saca la pistola y se queda apuntando directa y justamente a esta persona. Si sacara 6 o menos, pues no lo logra, habría que apuntarle daño. Si saca entre 7 y 9, pues bueno, sí consigues esquivar las balas, pero para cuando logras incorporarte y sacar la pistola, esta persona ya se ha movido a otro sitio, está detrás de unos contenedores y vuelve a dispararte, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ese sería el movimiento, esa sería la forma de funcionar de este tipo de sistema. Dentro de estas emociones, como he dicho, que vamos a tener estas 6 emociones, ira, miedo, tristeza, pasión, calma y alegría, cada una dentro de la hoja de personaje o del libreto van a tener 5 casillas. Esas 5 casillas, cada vez que vayamos utilizando uno de estas emociones, vamos a ir anotando una X dentro de ese cuadradito. Y cuando cumplamos las 5, eso significa que nos va a dominar ese sentimiento. Que hemos llegado a ese pico de emoción, hemos llegado a ese momento en el cual, a base de utilizarlo de manera tan continuada o de manera tan profusa, pues nos va a dominar.
Entonces se activa el movimiento de aliviar. El movimiento de aliviar lo que nos dice es que al llegar al quinto pico de emoción dentro de cualquiera de estos estados, ese movimiento, ese sentimiento, esa emoción nos domina. Y a partir de ese momento, esa emoción va a tener un valor de +1, mientras que todas las demás, independientemente del valor que tuvieran, van a pasar a tener un valor de -2. Esto significa que estamos dominados por esa emoción. Bueno, vamos a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, Molly, después de este suceso, ha ido jugando todo el escenario, ha ido descubriendo que en el pasado la borraron la memoria porque formó parte de un grupo paramilitar que realizó una serie de experimentos, que tuvo que limpiar una zona donde había habido un desastre de una gran corporación, de un gran zaibatsu de estos japoneses, ¿no? Una de esas megacorporaciones. Y entonces para llegar al final, ese gran némesis que es la inteligencia artificial que rige a este zaibatsu, pues tiene que acudir al núcleo, al centro donde se encuentra alojada esta inteligencia artificial, el núcleo propio, para borrarla y así lograr liberarse de esta persecución a la cual la tienen sometida. Entonces llega a este núcleo central y se pone a borrar la inteligencia artificial, se pone a borrarla y entonces dice, pues mira, en este momento en el que estoy tratando de borrarla, de eliminar todo rastro que había de mí, de tratar pues eso, borrar todo el rastro que había sobre mí y volver a iniciar una vida para poder superar este momento, pues voy a tirar con alegría, ¿no? Porque me siento contenta, estoy eufórica, realmente he conseguido superar todas las trabas, todos los impedimentos que me han llegado hasta aquí y ahora estoy libre de poder finalizar con esta situación. Entonces tira más alegría, pero llega el momento en el que se apunta el quinto pico de emoción. Entonces esta emoción de alegría pasa a ser dominante, por lo cual ahí pasaría a tener un valor de +1, mientras que en el resto de emociones pasa a tener un valor de -2. Tira los dados, saca entre 7 y 9 y sí consigue borrarla, pero se activa algún tipo de mecanismo de emergencia, de alarma que llama la atención y que comienza a venir personal de seguridad a este núcleo a ver qué pasa. Entonces se ve en esa situación donde tiene que escapar. Ahora mismo está eufórica. Está eufórica porque la domina la emoción de alegría. Lo ha conseguido, ha sobrevivido y pasa a tener dos opciones. O bien seguir utilizando esta emoción, que sería alegría, y que ahora pasa a tener un valor de +1, ¿vale? O sea, las emociones cuando nos las ponemos al principio, cuando las elegimos, nos vamos a poner una a -1, 2 a 0, 2 a +1 y una +2, ¿vale? Pero cuando se activa este movimiento de aliviar, la emoción que nos domina tiene un valor de +1 y el resto de -2. Es algo momentáneo que va a durar mientras el movimiento de aliviar esté funcionando. El movimiento de aliviar tiene dos opciones. Podemos seguir utilizando la emoción que nos domina a un valor de +1 y cada vez que la vayamos utilizando ir borrando uno de los picos de emoción hasta que borremos los 5 y entonces volveremos al estado normal con los valores normales de cada emoción, o bien podemos utilizar una de las emociones que estén a valor -2 y eso borraría directamente los 5 picos de emoción que tendríamos en la emoción dominante. Es decir, podríamos seguir eufórica, Molly podría seguir eufórica, seguir utilizando alegría a +1 o utilizar alguna de las otras emociones a valor -2 y que todo volviera a normalidad. Pues imaginemos eso, ¿no? Imaginemos que ella de repente ve cómo entran por la puerta los guardas de seguridad y decide lanzarse por la ventana confiando en el paracaídas reducido que lleva a su espalda, ¿no? Para sobrevivir a la caída. Entonces puede tirar, por ejemplo, con tristeza. Y lo podríamos argumentar que en ese momento en el que de repente, después de esa euforia pasajera que ha tenido, esa euforia momentánea, pues al entrar esta gente en el núcleo central de la inteligencia artificial donde se halla, dentro de ese gran zaibatsu, pues todas las memorias de todo lo que ha sufrido, de todos los compañeros perdidos, de toda la situación que la ha sobrepasado en algún momento, pues se le viene encima y pasa a estar triste, utiliza el movimiento de tristeza y digamos que es como despierta, vuelve a la normalidad, utiliza ese movimiento con tristeza en ese momento y
pasan todos los estados de emoción a volver a su estado natural. Bueno, como veis, es un sistema o una forma de hackear este sistema muy dirigida a la inmersión, al hecho de que me cuentes específicamente cómo vas a hacer las cosas. Exige mucho a los jugadores el hecho de explicar en cada momento cómo hacer las cosas, cómo las siente, cómo las interioriza. No es tan importante el qué hace. Si sabe de computadoras, si sabe de tecnología, sabe de ciberimplantes, no. Lo que importa es cómo lo interioriza, cómo lo mueve, cómo lo desarrolla y cómo lo exterioriza, ¿no? En este sentido, me ha gustado mucho cómo funciona la mente de Fraser Simons, que es Fraser Simons, que es el autor de este libro, porque realmente no ha creado un juego en base a pequeños módulos, ¿no? Un juego modular, donde ha ido cogiendo, pues mira, me gustaba esto de este, me ha gustado esto de esto otro, y voy a ver cómo consigo ponerlo todo junto, sino que él ha partido de una premisa, que son las emociones, y ha ido creando en base a capas todo lo que es el juego, dándole ese sentido, dándole esa profundidad y dándole esa misma dirección. Dentro de esto podemos ver algo que es muy importante, que son los libretos. En otros juegos de estilo Cyberpunk, por supuesto la comparación con The Sprawl, que es el otro juego de Cyberpunk con el motor PBTA, pues es muy diferente. En The Sprawl tenemos los arquetipos, los libretos más clásicos que podemos encontrar dentro de lo que podríamos pensar que es el movimiento Cyberpunk, ¿no? Tenemos al conductor, al arreglador, al operativo e incluso al periodista. Bueno, movimientos o al agitador, libretos que son mucho más clásicos, que están dentro de esas profesiones que son más cercanas, ¿no? a lo que podríamos pensar o a lo que podríamos imaginar. Sin embargo, aquí no nos vamos a encontrar tanto profesiones, sino libretos basados en explotar esas emociones, en que nos den realmente material para poder utilizar este sistema. Como os digo, está todo muy bien pensado, está todo dirigido en la misma dirección y tiene todo coherencia y sentido. Es algo muy logrado. Esto lo que lleva a que los propios libretos que tenemos en ese sentido sean un poco raros, porque la verdad es que los nombres que les han puesto son muy poco descriptivos, ¿no? Es un poco difícil el hecho de juntar la idea del libreto con el propio nombre, aunque una vez que lo ves, bueno, llegas a ello, ¿no? Por ejemplo, el primero, adiestrado. El adiestrado, a ti te dicen adiestrado y lo primero que se te pasa por la mente es ¿adiestrado en qué? No, pues bueno, aquí lo que nos dice es que el adiestrado es una persona que rechaza la tecnología, que rechaza los ciberimplantes y que para superar las limitaciones que eso mismo le impone para competir con gente que sí los tiene, pues se adiestra de una manera muy superior para tratar, como digo, de superar esas limitaciones que le impone el hecho de no utilizar ciberimplantes, cibertecnología o tal. Pero para todo lo demás podéis ver que esas emociones, ese sistema de emociones, de inmersión, de narratividad que nos propone este juego, que es muy poderoso, nos va a llevar justamente a este tipo de libretos. Por ejemplo, tenéis el aparato que es un ser que es un experimento, que es algo creado, bien genéticamente, bien tecnológicamente, puede ser un robot buscando su humanidad. Nos da esas ideas y nos da ese potencial para luego explotarlo en base a emociones. Tenéis al arquitecto, que sería, pues bueno, por ejemplo, en Origen, en la película de Leonardo DiCaprio, pues el que crea los sueños, ¿no? El que crea la estructura de los sueños, o incluso en Snow Crash, el héroe Hiro tiene, dentro de la red, tiene un bar que es donde realiza sus trapicheos y que está dirigido, mantenido por una serie de diablos en la concepción informática. Bueno, pues ese tipo de cosas. Tenéis al buscador, que es alguien que está buscando su fe. No es necesariamente algo religioso, sino puede ser una persona que busca la verdad, y por eso es un periodista que trata de sacar algún tipo de verdad o de descubrir algún tipo de trama relacionada con alguna corporación. Tenéis al catabolista. El catabolista, otra vez volvemos, ¿no? Lo mal descriptivos que son los nombres de estos libros. Bueno, el catabolista, que es el chatarrero, el que busca tecnología, el que trata de sumársela a sí mismo,
ponérsela así, tiene una ciberherramienta que es donde va metiendo toda esta nueva tecnología y que le permite hacer cosas chulísimas, el ejecutivo, el empata, por supuesto, aquí no vamos a tener gente con poderes telepáticos o telequinéticos, algo parecido, pero sí que tenemos a gente que es capaz de sentir las emociones, de transmitirlas, de absorberlas, no solo de personas, sino también de objetos, el hecho de sentir para qué se ha utilizado algo, si algo se ha utilizado para algo bueno, para algo malo. Como veis, todo va dirigido hacia esa misma dirección, ¿no? Todo está creado en torno a las emociones, al uso de las emociones, y está creado como en capas, dándole sentido y coherencia. Bueno, además tendríais al juramentado, al moribundo, ¿no? Una persona que se está muriendo y que trata de buscar cura a su enfermedad, al onomástico, que es el último miembro de una orden. El pródigo es uno de los libretos quizá más complicados, porque lo que nos propone es una persona que quiere integrar a la naturaleza con la tecnología, ¿no? Es una especie de neo-hippie o ciberperroflauta o algo así parecido, ¿no? Es algo curioso. Y, por ejemplo, tenéis al vinculado. El vinculado es muy interesante porque nos ponen esa imagen del niño pequeño que está asociado a un robot, está vinculado a alguna tecnología superior, ya puede ser, pues eso, ¿no? Un niño pequeño con un robot gigante, o incluso la imagen a mí que se me venía, la de Gollum con el anillo único, ¿no? Hablándole y tal, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Realmente está, como veis, tanto el sistema, los libretos, las mecánicas, los movimientos y todo lo demás está creado en torno a una misma dirección. Os digo, me gusta mucho cómo funciona la mente de Fraser Simons porque lo de dotar de coherencia y de sentido a un juego cuando la propuesta es tan complicada, ¿no? Como son las propias emociones, es realmente muy bueno. Bueno, cuando creamos a las hojas de personaje, cuando creamos los libretos, tenemos que darle una serie de creencias. Estas creencias van a ser las motivaciones, los códigos de conducta bajo los cuales se mueve nuestro personaje. Y que en base al hecho de que sean puestos en contradicción, generen problemas o directamente corran peligro o se cumplan o se satisfagan durante la partida, van a generar puntos de experiencia. Dentro de los libretos vamos a tener 5 casillas de puntos de experiencia. Según vayamos ganando puntos de experiencia vamos a ir tachando estas casillas y cuando cumplamos las 5 se borran y obtenemos un avance. Que este avance puede ser aumentar alguna de las emociones con un +1, desbloquear algún movimiento del libreto avanzado o también hacer avanzar uno de los movimientos básicos. Lo de hacer avanzar uno de los movimientos básicos nos lleva al hecho de que normalmente vamos a tener 3 tipos de resultados al ejecutar alguno de estos movimientos, ¿no? Entre 6 o menos, 7 y 9 y 10 o más. Bueno, cuando logramos hacer avanzar uno de los movimientos básicos, lo que supone es que nos va a aparecer un resultado superior, es decir, 12 o más, que va a tener una serie de beneficios o de ganancias superiores a lo que obtendríamos con un 10 o más. Vale, va por ahí. Por lo demás, los jugadores, aquí no hay relojes, no hay relojes, los jugadores se van a mover por heridas, disponen de una herida leve, 2 heridas moderadas y 2 heridas críticas, que cada una va a tener su serie de consecuencias. Principalmente la herida leve, pues bueno, son rasguños, moratones, poco más. La herida moderada, pues es una herida más peliaguda, pero que todavía no requiere de una situación de médico o tal, y mientras que la herida grave pues es una herida que si no se trata va a tener consecuencias. Por lo demás, vamos a ver, también tenemos un sistema de obligaciones. Como volvemos a decir, la comparación con The Sprawl es evidente. Sprawl se mueve bajo relojes de misión, relojes de situación, donde según el ruido que vayan haciendo los personajes se van a ir marcando y van a ir demostrando el grado de atención que van a ir atrayendo sobre sí mismos. Esto, el problema que le da The Sprawl es que lo vuelve un poco mecánico. Vale, al final acaba siendo todo un poco parecido, ¿no? Lo hace demasiado mecánico, sistemático,
y se pierde un poco de esa inmersión en la partida. Aquí vamos a utilizar un sistema de obligaciones, que es mucho más cercano, si lo conocéis, al de Sombras Urbanas. Hay una serie de movimientos en torno a las obligaciones, tanto si te las quieren cobrar a ti, como si las quieres cobrar tú, si las quieres reclamar. Incluso a la hora de introducir nuevos PNJs, vamos a tirar para ver el tipo de relación que tenemos con este PNJ, ¿no? Con este personaje no jugador. Si nosotros le debemos algo a él, si nos lo debe a nosotros, o si estamos en una situación de igualdad. Por ahí está muy bien porque, como digo, pues nos vuelve a dar una serie de mecánicas que son muy aprovechables dentro del propio juego. Y en cuanto a la creación de partidas, no solo nos da ideas y conceptos, sobre todo muchos conceptos para ir desarrollando por ti mismo, pero sobre todo lo que nos propone es la pregunta definitiva, la pregunta final. A la hora de crear una aventura, no tenemos que fijarnos tanto en el objetivo de ese escenario en particular. Oye, mira, tenemos que entrar en tal sitio y robar tal. Tenemos que defender a tal persona para que sobreviva. O tenemos que conseguir tal cosa. No, bueno, esos son objetivos particulares, muy marcados, pero que no son realmente la pregunta final. Teníamos que darle, en un juego basado en emociones, basado en esa inmersión tan poderosa que nos propone el autor, una pregunta final en torno a la cual se mueva todo el escenario, se mueva toda la campaña, toda la aventura que vayamos a jugar. Preguntas que sean interesantes, que sean poderosas y que nos den motivos y motivaciones para poder jugar en este juego. Una inteligencia artificial, cuándo se considera que está viva, cuándo tiene conciencia de sí misma, cuándo podemos considerar que un robot, que algo tecnológico tiene vida. Ese tipo de preguntas sobre en torno a las cuales tiene que girar la propia partida y de las cuales se deben crear subpreguntas que nos dirijan hacia ella misma. Y no solo el hecho de contestar esta pregunta, sino las consecuencias de contestarla a sí mismo. Otra vez, el autor nos vuelve a proponer la misma fórmula con la que ha creado este juego. Es decir, como os he dicho, él lo gira todo en torno a emociones y a partir de ahí ha ido creando en base a capas los movimientos, los libretos, el sistema, las formas de juego, todo eso, ¿no? Pues él nos propone la misma idea para crear las aventuras. Tú crea una pregunta definitiva, una pregunta final, y en torno a esa pregunta final ve construyendo en base a capas, como si fuera una cebolla, todo lo demás. Todo lo demás hasta la capa superficial, que es donde comenzarán los jugadores. Por ahí los PNJs, las amenazas, los rivales, los enemigos que nos propone, también van muy dirigidos de una manera, pues como nos ha presentado todo, en base a relaciones, en base a obligaciones, en base a cómo crear estos PNJs específicamente para cada libreto que se ponga en movimiento, cómo hacerlo, cómo crearlo. Ahí tenemos para mí tenemos un pequeño problema, porque si bien se ha explayado mucho en lo que es la filosofía, se le ha olvidado poner números. No tenemos ningún ejemplo de rivales, no tenemos ningún ejemplo de enemigos. Sí que nos habla por ahí de una manera bastante deslocalizada de, bueno, podéis ponerles como tienen que ser más inferiores que los propios jugadores, bueno, pues ponerle 2 heridas, algún arma así, tal. Bueno, esto lo que acaba provocando es que a la primera partida o las primeras partidas vayas un poco a ciegas. Si tienes una gran corporación y quieres robar algún tipo de documento o tal, pues los guardas de seguridad, la verdad es que no sabes muy bien qué les vas a poner o cuánto les vas a poner. No estás muy seguro de si va a ser una amenaza suficiente, una amenaza demasiado débil. Si te pasas con ellos, luego el asesino final, el operativo que les espera arriba, pues tampoco tienes muy claro de si me he pasado con estos, lo mismo con el otro me paso más. Entonces vas un poco a ciegas. Si hubiera agradecido mucho que dentro del propio libro
pues te viniera una tablita de ejemplos de, pues mira, estos son los matones habituales, pues ponles una herida y un arma de daño 1. Unos guardas de seguridad más profesionales, pues 2 heridas y un arma de tipo 2 o algo así. Un asesino profesional, pues ponle 4 heridas, algún arma no sé qué, así un dron y así un tanque inteligente, ¿no? O sea, lo que son 4 o 5 ejemplos para que tú puedas comparar y tú puedas crear los tuyos propios, ¿no? De una manera mucho más sencilla. Se nota además que alguien le ha debido decir, oye, tío, mete algo de números porque al final hay unos apéndices que están añadidos así un poco al albur con mechas y con algún vehículo, ¿no? Bastante someramente, ¿no? En un par de páginas, tampoco creáis que mucho, y están puestos ahí, pues bueno, como añadido prácticamente al final, ¿no? Se nota que alguien le ha dicho, tío, méteme algo de números, ¿no? Pero bueno, por lo demás, a mí me ha encantado. Me ha encantado el juego, creo que es muy poderoso, creo, como digo, es el PBTA más brillante, más audaz, el mejor diseñado que he visto. Si os gustan los juegos PBTA, aun cuando no lo fuerais a jugar, creo que como ejemplo de diseño, de construcción, de consejos que da, de notas, es imprescindible, es un juego grandísimo. Ahora bien, si el PBTA no os atrae mucho, si sois más de juegos clásicos, huid de este juego porque no es para vosotros. Bueno, si tenéis algún comentario, ya sabéis, me lo podéis dejar abajo en la parte de comentarios o contactar conmigo a través de @arcanosguardian en Twitter. Muchas gracias por suscribiros al canal y sigan jugando.